Gracias, Omar. No hay que darle un micrófono a un predicador porque no para. ¿Verdad, Omarcito? Sí, sí, sí. Hay mucho que decir. Siempre hay mucho que decir. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto verlos. Y de verdad que sí. eh, Tener la disposición de venir un jueves en la noche es una actitud muy, muy buena. Porque al cuerpo le ganan los deseos carnales, ¿verdad? De quedarse en la casa, pero bendito sea el Señor, qué bueno que usted vino. Somos el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, y hacemos iglesia cada vez que estamos aquí. Damos testimonio y también crecemos. A ver, el libro de Efesios, la carta a los Efesios, que es la que yo estoy desarrollando, nos ha llevado por un camino muy interesante. El versículo 3, recuerdo que hablamos de aquella exclamación del apóstol Pablo, aquella exclamación de alegría: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esas bendiciones espirituales están ya en nosotros y para nosotros. Y del versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo nos explica esas bendiciones espirituales. En esas bendiciones espirituales vimos en esta ocasión anterior que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él y ser adoptados hijos suyos y ser para alabanza de la gloria de su gracia. Y cuando llegamos hoy al verso 7, vamos a tener aquí una ampliación de lo que vimos hasta el versículo 6, porque al versículo 3, 4, 5 y 6 es lo que el Padre hizo por nosotros en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver del versículo 7 al 12 lo que Cristo hizo por nosotros. Y en los versos 13 y 14 lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Algunas personas que discuten acerca de la Trinidad no leen bien la Biblia. Yo creo que ellos quieren que aparezca la frase: y la Santísima Trinidad se le manifestó a Pablo. Y es un error, ¿verdad? Porque lo que está clarísimo es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo actúan juntos, son un solo Dios en tres personas, y aquí lo vemos. En el versículo 3, 4, 5 y 6, la obra del Padre. En el versículo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, la obra de Cristo. Y en el versículo 13 y 14, la obra del Espíritu Santo. Un poco lo que pasa en 1 Corintios capítulo 12, que en el versículo 4 dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. En el 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Y en el verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Ves? El estilo de Pablo de presentar la Trinidad es hablándonos de la obra de cada uno de ellos, y no una frase religiosa que diga la Santísima Trinidad, ¿cierto? Entonces, para que lo tomen en cuenta cuando ustedes vayan a hablar de la Trinidad, a gente que se opone a la Trinidad. He escuchado mucho acerca de este tema estos días. Gente que dice que la Trinidad no es bíblica. Fíjate qué interesante. Y le llaman triunidad, como diciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos por un factor común. No, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están unidos por un factor común. Son una sola persona, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tanto así que Jesús en San Juan capítulo 14 dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjate, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, aquí en el verso 7 en adelante vamos a ver de las bendiciones que tenemos en Cristo.
Hay un tema aquí interesante. ¿Usted alguna vez ha estado prisionero? ¿Alguien ha estado en la cárcel? Yo estuve en la cárcel, para que los que no lo sabían. Sorpresa, ¿verdad? Sorpresa. Yo estuve en la cárcel. Sí, yo estuve en la cárcel. ¿Quieren saber cómo y cuándo y por qué? ¿Verdad que sí? Fui a visitar a unos hermanos a la cárcel. Fui a predicar a la cárcel, sí señor. Varias veces, varias veces. Ah, ok. Este también estuvo en la cárcel. ¿Usted ha ido a la cárcel? Sí, ok. Hemos ido a visitar gente a la cárcel. Ok, pero cuando uno sale de la cárcel, Tita y yo visitábamos una chiquilla de aquí de Atenas que vivía ahí llegando a Maxipalí, donde uno da la vuelta ahí a la parte de la escuela de música. Hay una chiquilla ahí que se metió en problemas, pero nosotros la apreciábamos mucho. Íbamos a la cárcel a verla. Qué triste es cuando usted se viene y los ve a ellos detrás de la malla diciéndole: ma, vuelva, la espero el otro día, pa, no me olvide. Uy, hermano, eso es duro, ¿ah? ¿Cierto? Bueno, nosotros todos estábamos en una prisión y estábamos condenados a muerte, espiritualmente. Por eso el verso 7 dice, en Cristo. Cuando dice en Él, como venimos del verso 6, puedes decir, en Cristo tenemos redención, el perdón de pecados, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hablemos un poquito de redención. Cuando Pablo está hablando aquí de redención, esta palabra redención no es un término religioso, al igual que apóstol, al igual que evangelio, son palabras que trascendieron del griego a nosotros, pero que eran del uso común de los griegos. Evangelio significaba buenas noticias. Y entonces cuando yo llegaba donde Omar, como ahora que siendo ticos nosotros le decimos, Omarcito, le tengo una buena y una mala, ¿cierto? Entonces yo le decía, Omarcito, le tengo un evangelio y una mala. ¿Ah? Buenas noticias, apóstol, mensajero. Vino un apóstol a dejarme un paquete de correos. Era un mensajero que traía un paquete. Y especialmente era un mensajero que llevaba un mensaje nuevo a donde nadie conocía ese mensaje, ¿verdad? Palabras como esa, redención es lo mismo. Redención es una palabra que es griega, pero que nosotros la hemos conservado al español, pero que realmente lo que significaba era pagar un precio por liberar algo. Entonces, yo creo que ustedes conocen las casas de empeño, ¿cierto? Yo tuve algunas cosas empeñadas muchas veces. Me acuerdo que mis hijos se recuerdan que teníamos un tele que tenía VHS incorporado. En aquel tiempo era una novedad. Y cada vez que hacía falta plata, al taxi y a la casa de empeño. Y dentro de unos meses iba y lo sacaba y lo volvíamos a poner. Y cuando hacía falta otra vez plata, iba para allá. Y así, con unos sillones y así con una grabadora, yo tuve que empeñar cosas. Y redimir significa ir a sacar, pagando un precio, lo que está allá prendado. También se usaba para los presos en la cárcel. En el tiempo que Pablo escribe, si digamos alguien debía una plata, lo metían a la cárcel. No es como en Costa Rica. Costa Rica es una belleza. A nadie meten a la cárcel por plata, ¿verdad? Pero en ese tiempo, en Roma, en Grecia, en todos estos lugares, la ley era, si usted debe plata y no puede pagar, lo metemos a la cárcel. De hecho, Jesús en una parábola dijo que el hombre al que le debían, dijo, echadlo en la cárcel hasta que pague el último cuadrante. Tremendo, ¿eh? Eso era, uno lo metían a la cárcel, y es como cuando meten a un hombre que debe pensión alimenticia a la cárcel. ¿Cuándo va a pagar? Está en la cárcel, no puede pagar. La redención significa que alguien, la mamá alcahueta de ese que debe pensión, va y paga por él,
y lo saca. Eso es redención. En el caso de nosotros dice que nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo que pasa es que nosotros nacimos en pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, dejaron entrar el pecado a toda la raza humana, y todos los niñitos, todos los que nacen, ya traemos la semillita del pecado. Si un niño muere, va al cielo. Un niño, hasta que no tenga conciencia y sepa diferenciar entre el bien y el mal, aunque tenga 3 años y diga palabrotas, si se muere, va al cielo. ¿Ok? Pues las palabrotas se las enseñaron los viejos. Él ni sabe qué está diciendo. Cuando tiene plena conciencia, 12 años, 13 años, ya sabe qué es el bien y el mal, ahí sí, ya tiene responsabilidad. Pero aunque el niño tenga 3 o 4 años, ya tiene la semillita. Cuando crece, el hombre y la mujer son inclinados al pecado. Y ese pecado nos tenía a nosotros condenados a todos, no hay uno solo. Y es que no es por lo que usted haga, es porque usted es pecador, vendido al pecado y está sin Cristo. Y entonces todos estábamos en esa prisión. Entonces imagínese usted una cárcel muy grande, donde todos los que van cumpliendo 12 y 13 años van ahí, a esa cárcel. Todos, ahí van. ¿Y cómo salen de ahí? No pueden pagar. El prisionero no tiene recursos para salir por sí mismo de la cárcel. Ningún prisionero tiene, si lo metieron ahí es porque no tiene la plata, ¿verdad? ¿Qué es lo que entonces hace el Redentor? Llámese su mamá, alcahueta, o llámese quien sea, sacrifica algo propio en favor de que aquella persona tenga la libertad. En el caso de nosotros, los cristianos, el Padre sacrificó a Cristo y Cristo dio su sangre para que nosotros tuviéramos la libertad. Por eso es que nosotros somos libres y siempre seguiremos siendo libres, porque nadie nos puede volver a meter en la cárcel por una deuda que ya fue pagada. ¿Ves? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tal vez no lo dije lo suficientemente rico como es, pero hermanos, nosotros somos salvos y somos libres del pecado porque nadie nos puede volver a meter en la cárcel porque la deuda del pecado ya fue pagada totalmente. ¿Y cómo fue pagada? Por medio de la sangre de Cristo. El Padre sacrificó al Hijo y el Hijo sacrificó su sangre para que nosotros fuéramos perdonados. Bendito sea el Señor. Ahora, todo redentor tiene un motivo. Si esta señora quiere ir y sacar a su hijo de la cárcel que lo metieron por pensión alimenticia o alimentaria, no sé cómo es. Creo que es alimentaria, ¿verdad? Ok, si esta señora quiere ir, el motivo de ella es que es su chiquito, ¿verdad? Que tiene 40 años y es un sinvergüenza, pero es su chiquito, ¿verdad? Ese es el motivo. ¿Cuál es el motivo del Padre Celestial? A ver, algún bíblico, dígame un versículo que diga cuál es el motivo del Padre Celestial de dar la sangre de Cristo para salvarnos a todos nosotros que estábamos metidos en la cárcel del pecado y que no podíamos salir por nuestros medios. El amor. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, todo redentor tiene un motivo y la motivación del Padre fue el amor. Ahora, note que siempre hay, la deuda siempre es específica. La deuda de nosotros no era plata, no era dólares, no era colones, era pecado. Todos estábamos manchados con el pecado. Y yo le pregunto a usted aquí, ¿cuál de nosotros no ha pecado? Entonces, si la paga del pecado es muerte, todos estábamos condenados a muerte. Ahora, esa deuda específica tenía que ser pagada específicamente con sangre, porque la Biblia dice
que sin sangre no hay remisión de pecados, sin derramamiento de sangre. Lo que pasa es que la sangre que tenía que ser derramada no podía ser la sangre de ninguno de nosotros. Porque, ya imagínense, a mí me hace mucha gracia porque a veces yo hago, bueno, ya no tanto, antes hacía trabajillos en la casa. Bueno, yo creo que a veces hago. Y entonces me pasaba mucho que tal vez tenía que arreglar un tubo. Y entonces yo limpiaba el tubo y le ponía pegamento al tubo, a mis manos, a las uñas, al pelo y a las cejas. Tratando de limpiar, me ensuciaba. Algo así sería si alguno de nosotros muriera por otro. Que yo dijera, bueno, yo voy a dar la vida por Yami, para que Yami sea salva. Pero resulta que yo tengo mis pecados, entonces yo no puedo limpiarla porque la sangre mía no la puede limpiar porque mi sangre es la sangre de un pecador. Pero la sangre de Jesucristo es la sangre de un inocente, de aquel que no pecó jamás. Por eso es que la sangre de Cristo sí puede limpiar los pecados del mundo. Y no solamente los limpió, sino que los sigue limpiando. Dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa sangre sigue fluyendo, esa sangre no se secó, esa sangre sigue fluyendo. Y la sangre, note la forma en que Pablo lo dice aquí, él dice, la sangre de Jesucristo nos limpia en tiempo presente y constante, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, verdad? Es maravilloso, bendito sea el Señor. Vamos a ver el verso que continúa. Bueno, no, en este verso 7 se me quedó una partecita que es que fuimos redimidos, tenemos redención por su sangre, ¿verdad? Según las riquezas de su gracia. Y entonces las riquezas de su gracia vienen a ser como una ampliación de toda bendición espiritual de la que nos habló el versículo 3. A mí me bendijo tanto cuando lo estaba leyendo porque, digo yo, las riquezas de su gracia. Riquezas son tesoros y su gracia es lo que Dios nos da. Regalo inmerecido, favores inmerecidos. Primero, las riquezas de su gracia tienen la bendición de que alcanzan para todos. Ayer tuve una ¿cómo se llama? Reunión con un hermano, una consejería, en la que el problema principal es la repartición de la herencia. Cuando los papás mueren, ahí empiezan a salir los colores de las personas, porque empiezan a tener interés en la herencia. Y si eso no quedó arreglado, hermanos, aquello puede convertirse en algo tremendo. Justamente parte de lo que él me dijo fue, pastor, estoy amenazado de muerte. Hoy vine a hablar con vos para ver qué me decís, porque un sobrino mío dijo que él va a llegar a mi casa a pegarme unos balazos por una herencia. Fíjate, la gracia de Dios, tenemos la bendición de que alcanza para todos. No importa cuántos vengan, no nos quitan nuestra parte y alcanza para su vecino y para toda su familia y para todos los demás. Es inagotable. Esa gracia es, bendita sea la misericordia del Señor, es inagotable, pero además es perpetua. Y quizá uno de los aspectos más interesantes es que es multifacética. A veces si enfocamos en la salvación, pero si usted lee bien este texto se va a dar cuenta que no solamente está hablando de que las riquezas de su gracia son para salvación, sino que las riquezas de su gracia van más allá. Y ahí vamos a leer el verso 8. Porque en el verso 7, volvamos un poquito al verso 7 para casarlo con el 8. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar. Esas riquezas de su gracia las hizo sobreabundar para con nosotros en toda
sabiduría e inteligencia. Aquí introduce dos palabras, además de redención. ¿Recuerdas? Esa gracia alcanzó para la redención, pero ahora alcanza para la sabiduría y la inteligencia. ¿Para qué necesitamos sabiduría e inteligencia en este contexto? En el verso 9 lo explica, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, no solo nos redime, nos sacó de la cárcel, nos pagó la deuda, sino que también nos capacitó para entender. ¿Y para entender qué? El propósito eterno. Fíjate que aquí está resumido lo que Dios quiso hacer desde el principio. Cuando Dios creó a Adán y Eva y el huerto del Edén y creó la tierra, Dios tenía un propósito. Y aquí está el propósito. Era el de reunir todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. El plan de Dios siempre fue que la raza humana se desarrollara y una vez llegando a cierto punto en Cristo y solamente en Cristo, la raza humana tuviera acceso a lo celestial y lo celestial conviviera con la raza humana. Ese fue el plan de Dios, aquí lo dice, vamos a leerlo de nuevo, ahora con esa explicacioncita que le di, posiblemente le sea más fácil de captar la locura que yo estoy diciendo, que no todo el mundo la dice. Verso 8, Él hizo abundar esas riquezas de su gracia, las hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí está. Según su beneplácito. ¿Cuál era el ministerio de su voluntad? Él se lo había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era ese misterio de su voluntad? La de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, estaba planificado para el futuro. Reunir todas las cosas, no solo las que están en los cielos, sino también las que están en la tierra. Y ese propósito, queridos hermanos, se va a cumplir. Cuando usted lee San Juan capítulo 14, usted se encuentra una escena muy interesante. Los discípulos están tristes, están afligidos, porque el maestro ha caminado con ellos 3 años y medio y de pronto les dice, oiga muchachos, qué bonito ha estado todo, pero yo voy jalando. Si fuera de pavas el Señor diría, voy jalando. Y imagínense cómo podría sentirse Pedro, Juan, Andrés, Mateo. Un día Pedro le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Fíjate, ellos habían dejado todo. Cuando Jesús llama a los apóstoles, los primeros apóstoles estaban, el papá de ellos tenía un barco, y eso era un buen negocio en ese tiempo, y estaban pescando con el papá, y están en el barco, y Jesús les dice, hey, usted y usted, síganme. Y ellos al instante, dejando todo, hasta el papá, a Zebedeo, se fueron con Jesús. Y ahora después de 3 años y medio de haber pasado todo lo que han pasado, Jesús les dice, muchachos, les tengo un comunicado, es que yo me voy. Y ellos están tristes. Entonces Jesús les dice, no se aflijan, no se turbe vuestro corazón, no, tranquilos. Yo me voy a prepararles un lugar a ustedes. Cuando Jesús dice eso, hermanos, a mí me abre todo un panorama de lo que hay en el cielo. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Significa que ya están, ¿cierto? Cuando dice muchas moradas hay, es que ya están. Es como que yo dijera, en Atenas hay un parque, ya está ahí. No es algo que vamos a ir a construir, ya está. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero agrega, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces yo me imagino que en el cielo hay muchos residenciales. Y el Señor va a ir a hacer un residencial, a separar un lugar para nosotros los que vivimos en la tierra. Aquí hay mucha tela que cortar, pero la vamos a dejar ahí porque no tenemos tiempo. Pero Jesús dijo eso.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Allá en aquel momento, cuando venga el tiempo final, cuando nos presentemos ante el gran trono blanco, porque todos nos vamos a presentar ante el gran trono blanco, donde estará el Padre Celestial para juzgar a los vivos y a los muertos, a los grandes y a los pequeños, y seremos juzgados por las cosas que están en los libros y por lo que hayamos hecho. Así lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Una vez que seamos juzgados, a unos el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y a otros nos dirá, a ustedes y a mí: venid benditos de mi Padre, al gozo de vuestro Señor, que fue preparado desde siempre para ustedes. ¿Dónde va a ser eso? En el cielo. Y se cumplirá este propósito de Dios, el de reunir todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra. Entonces la gente que hoy está en el cielo será reunida con nosotros y nosotros reunidos con ellos, y allá vamos a vivir una soberana pachanga por toda la eternidad. Sí, Señor. Porque allá será gozo, alegría, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pues fíjate que las riquezas de su gracia nos alcanzan no solo para redención, sino para darnos sabiduría y conocimiento, entendimiento, para poder entender esto que yo le acabo de decir a usted. Tal vez para algunos de ustedes es la primera vez que lo escuchan, pero es la realidad. El propósito de Dios siempre fue ese. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, la humanidad se hubiera desarrollado en hombres y mujeres sin pecado. Yo digo que de todas formas, si no hubiese sido Adán y Eva, hubieran sido Pedro y Jacinta, alguno, porque siempre alguien mete la pata, ¿verdad? Siempre. Bueno, pero el plan de Dios siempre fue reunir lo terrenal con lo celestial y hacerlo a través de Cristo. Porque sin el sacrificio de Cristo, eso no se puede. Porque ¿cómo entraríamos nosotros al cielo llenos de pecados? Jamás, ¿verdad? Bendita sea la misericordia del Señor. Ese fue el propósito del Señor. Ahora veamos el verso 11. En Cristo, asimismo, tuvimos herencia. Las riquezas de su gracia no solo son para redención, sino también para conocimiento y sabiduría, y también nos dio una herencia. Fíjate cómo son las riquezas de su gracia. Todas las bendiciones que tenemos. ¡Wow! En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Las riquezas de su gracia, hermano, nos sirven también porque tenemos una herencia, y esa herencia tiene un adelanto. Sin embargo, la última parte del versículo me habla de la soberanía de Dios. El plan de Dios, el diseño de Dios ya está completo. Nosotros hace un año y algo hicimos una casa con la plática que quedó de la venta de la casa de Los Ángeles. Y recuerdo que hice un croquis y puse 3 cuartos, 2 baños, una sala, comedor y cocina. Y era un 9 por 9, porque era para lo que alcanzaba la plata, 9 por 9, un cuadro. Pero ya que estábamos ahí trabajando, dice Mauricio: oiga, Paz, ¿y por qué no le hacemos un corredorcito? Y yo dije: ¿nos alcanza? Ay, hacemos que alcance, dice. Y ahí vamos, hicimos un corredorcito, ¿verdad? Y un poquito más adelante me dice: Paz, y una terracita atrás para que se siente usted a contita a ver el... Y alcanza. Ah, ya sabemos que alcance. Mauricio, ¿verdad? No vino Mauricio hoy. O sea, se lo pierde. Y ahí va Mauricio, gastando más plata de la que debíamos y él sacrificando su ganancia. Porque realmente eso hizo Mauricio, sacrificó su ganancia para que yo tuviera una mejor casa. Y ya, hicimos eso, ¿verdad? Y al otro día me dice: Paz, debemos chorrear una cochera. Es lo mismo. ¿A usted le ha pasado, Omar, que usted hace un plan de construir y cuando se dio cuenta empezó a meter y pongamos una lámpara y pongamos... A todos nos pasa.
A usted, mire, le pasó cuando hizo la casa. Y uno dice hagamos y hagamos. El Señor no. El Señor hizo un diseño perfecto, desde el principio y hasta el final. Todo está en el plan perfecto de Dios y nada se escapa. No hay improvisaciones para Dios. No, no las hay. Entonces, aquí dice, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, significa, Él ya hizo el plan y lo que está haciendo es siguiendo el plan. El Señor no está improvisando. Nunca, el Señor nunca improvisa. Ahora, ¿por qué es que Dios está haciendo esto? Verso 12. El propósito. Cuando usted vea la palabra a fin, significa, el propósito es que seamos para alabanza de su gloria. Aquí es interesante porque hay dos cosas que usted tiene que seguirme de cerca porque si no, se puede perder. Voy a hablarle algo muy sencillo y algo muy profundo. Chispa, póngase teens. Esto todo lo ha hecho el Señor para que seamos nosotros para alabanza de su gloria. O sea, Él nos redimió, Él nos dio sabiduría e inteligencia para entender cuál era el propósito que Él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros captemos la cosa de reunir lo celestial y lo terrenal. Pero todo eso no es para que nosotros sepamos mucho, que es donde a veces la gente se equivoca. Y me acuerdo que un pastor estaba predicando y dice, yo soy escatólogo. Y seguro el Señor le habló y dice, bueno, escatólogo, yo estudio la Biblia, dice, pero primero dijo yo soy escatólogo, ¿cierto? Porque el ser humano cuando sabe más menosprecia al que sabe menos, y usted podrá decirme que no, pero esa es la realidad del ser humano. El ser humano cuando sabe más menosprecia al que sabe menos. En realidad Dios no nos dio todo esto para que nosotros sepamos más y nos enorgullezcamos. Él lo hizo para que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Para eso lo hizo. Para que usted y yo vivamos glorificando a Dios con nuestras vidas, y cuando llegue el día final, nosotros estaremos ahí parados y recibiendo el galardón, y el Señor será glorificado porque nosotros alcanzamos la misericordia de Dios, seremos para alabanza de su gloria. Lo segundo, eso es lo sencillo. Lo profundo, para que seamos para alabanza de su gloria. ¿Cuál es la siguiente palabra? Verso 12. ¿Yami? Nosotros. Interesante. Omar, ¿a quién se refiere con nosotros, Pablo, ahí? No lo voy a comprometer mucho. ¿Alguien sabe a quién se refiere Pablo con nosotros ahí? ¿Ese nosotros qué significa? ¿A quién se refiere Pablo? Obviamente nosotros, dice Pablo, está incluido él. Veamos a ver. Porque hay una palabra pequeñita que cambia todo. Él dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces ahora voy a ampliar la pregunta. ¿Quiénes eran los que primeramente esperaban en Cristo? El Mesías. Los judíos. Eran los judíos. Por eso es que los que hablan de predestinación se enredan, porque ellos ven aquí para atrás en el verso 11, y lo van a leer conmigo ahora. Verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Esta predestinación y la predestinación que está en el verso 4 que dice escogidos, si usted la lee se va a dar cuenta que las bendiciones son para todos. Gracias, hermano. Las bendiciones son para todos. Pero cuando Pablo empieza a hablar aquí de alabanza, para que fuéramos para alabanza de su gloria, él dice nosotros. Aquí podríamos poner los judíos que primeramente esperábamos en Cristo. Y usted me va a decir, es estirar mucho el texto. Podría ser.
Pero ¿qué tal si lee conmigo el verso 13? En él también vosotros. ¿Ves? ¿Lo puedes ver? En el 11 dice nosotros y en el 13 dice vosotros. ¿Perdón? Aquí está hablándole ya a los gentiles. Entonces él dice, ok, todo esto que les acabo de decir, ustedes son partícipes, pero sepan que todo esto, lo que Dios estaba haciendo era primero con los judíos, y así lo hizo. ¿A quién evangelizó Cristo primero? A los judíos. ¿Quiénes estaban predestinados para ser santos y sin mancha delante de él? Los judíos. Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Vosotros me seréis una nación santa de sacerdotes y todo. Ahí está. Pero el que quiere ver solamente predestinación, ve este versículo y no toma en cuenta nada más. Y se cerró. Aquí dice que escogidos. Ajá, pero ya leíste Éxodo 19, 5 y 6. Ya leíste que aquí Pablo dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego agrega, y vosotros también. Y aquí está el proceso. Una vez que habló de ellos, habla del proceso. Dice también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ves? Primero fueron ellos, y nosotros llegamos después, cuando se nos predicó la palabra y creímos. Eso se refiere a los judíos. Capítulo 1 de Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea, los que no éramos pueblo, y lo vamos a ver un poco más adelante, capítulo 2 y capítulo 3, a nosotros nos trajo y nos aceptó después de que los judíos lo rechazaron, porque Cristo murió porque los judíos lo rechazaron, no fueron los gentiles los que lo rechazaron. Acuérdense, ¿quién mató a Cristo? Los judíos. ¿Quiénes gritaban crucifícale? Los judíos. ¿Quiénes lo entregaron? Los judíos. ¿Quiénes le pagaron a Judas? Los judíos. Tanto así que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro le dice al Sanedrín, a la gente importante de ellos, le dice, Jesucristo a quien vosotros entregasteis y matasteis por manos de inicuos. Pedro les reclama que fueron ellos. Y también les dice, arrepentidos, para que entonces el Padre mande del cielo a Cristo. Y se arrepintieron. Ni papa que se arrepintieron. Entonces, como ellos rechazaron a Cristo, el Señor nos dio pelota a nosotros, bendita sea su misericordia. Por eso ese nosotros y vosotros es importante. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego agrega, en él también vosotros, habiendo oído y habiendo creído el Evangelio, la palabra de verdad, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. O sea, ahora, así como los judíos son pueblo de Dios, a usted y a mí nos pusieron un sello que dice pueblo de Dios. Y hay profundidad en eso, hermano. Le dije que era enredado, ¿verdad? Le dije que era profundo. Termino en el verso 14. El Espíritu Santo de Dios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Aquí habla de una redención, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí ya nos mete a nosotros en lo que estaban ellos. Recuerda que en el verso 11 dijo que ellos eran para alabanza de su gloria. Aquí nos mete a nosotros en el 14, para alabanza de su gloria. Usa exactamente las mismas palabras. Después de nosotros, nos metió a nosotros y vosotros. Todos estamos metidos, ellos porque eran el pueblo de Dios y nosotros porque fuimos sellados con el Espíritu Santo y somos pueblo de Dios por haber creído. Y cuando habla de la redención, de la posesión adquirida, note, el Espíritu Santo de Dios es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Significa que nuestra posesión, yo les hablé de San Juan capítulo 14, está en el cielo. Allá está. Usted y yo tenemos una morada allá. Jesucristo fue a prepararla para nosotros. Pero nosotros tenemos un adelanto. Arras significa adelanto. Y cuando dice redención, significa que va a pasar un tiempo en el que nosotros vamos a vivir en este mundo
antes de que podamos acceder a la plenitud de la herencia que tenemos en el cielo. Fíjate, la plenitud es así. El apóstol Pablo dice que él, en 2 de Corintios capítulo 12, él escribe y dice: yo fui arrebatado al tercer cielo, donde vi y oí cosas que no se pueden expresar. Y en otra parte dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son aquellas que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le sirven. Fíjese, usted y yo, hermanos, ni nos podemos imaginar lo que hay en el cielo para nosotros, pero allá nos está esperando. Por eso es que el sufrimiento en esta tierra en realidad es poquito, porque nuestra bendición está por llegar, y cuando llegue será por la eternidad y será maravillosa al punto de que usted y yo, en esta cabecita no nos cabe la bendición. Imagínese lo más lindo que usted se puede imaginar. Para algunos será ir a Disneylandia, lo más lindo. Para otros será ir a las Europas. Para mí, comer en taco a taco ya no existe, pero me gustaba. Hay gente, para todos tenemos algo que nos gusta y que sería maravilloso para nosotros. Ese de taco a taco es que un día Brandon me preguntó: papi, ¿qué haría usted si tuviera mucha plata, mucha plata, mucha plata, mucha plata? Le digo: desayuno, almuerzo y cena en taco a taco. Toda la grasa. Los jóvenes no conocieron taco a taco. Bueno, pero imagínense lo más anhelado de su corazón, lo más que usted deseara, no se compara con lo que usted y yo vamos a recibir en el cielo. Bendita sea la misericordia de Dios. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Bendito sea tu santo nombre por tu palabra, y te ruego, Señor, que siga profundizando y haciendo los cambios que tiene que hacer en nosotros. Que tu gracia sea con nosotros de tal manera que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad en este mundo. Para que cuando recibamos la herencia, Señor, seamos dignos de ser para alabanza de tu gloria, Señor, en medio de las naciones. Por Jesús. Amén.